Bueno, voy a tener que volver a explicar todo. Ay, siempre me duele. Ayer me pasó lo mismo y me tuve que grabar sola. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es eso, más hablar la parte del diseño, arreglar nuestro marco teórico que es importante, hablar la parte de anatomía, fisiología y la parte ya se adentran al tema de lo que es, por ejemplo, en tu caso es la flacidez. Hablas de lo que es la flacidez, hablas de la causa, las consecuencias y cuáles son los tipos de tratamiento que vos vas a plantear para tratar esa zona. Así mismo. Entonces, ese es el orden que hay que tener en cuenta, me dijo la doctora. Y otra cosa que ella sí visualizó, bueno, pero esa es la parte ya, la parte estética que cuando terminamos el trabajo hay que ver uno por uno, que es la parte de, por ejemplo, el masaje. La primera letra de él es mayúscula y la L es minúscula. Masaje M mayúscula y el resto minúscula. O sea, hasta esos puntos va a tener en cuenta ella. ¿Se Claro. entiende? Sí, O sea, la Y palabra masaje con la mayúscula, M. la Y luego, M. sí, las primeras letras de cada palabra del O sea, marco masaje estético, y, la M y la E. y de mayúscula, así mismo es Dival. Entonces, esos puntos también me dijo. Y también que tenemos que empezar a numerar, por ejemplo, tratamiento uno, tipos de Claro. tratamiento 1.1 o 1.2, así, ¿me entienden? Cuando se desglosan los títulos y eso. Que eso Sí, también sí, porque de hecho que en esa parte, profe, ponerle que tenemos que los tratamientos se dividen en sesiones, ¿verdad? Y nosotros planteamos ya sea 15 sesiones, 10 sesiones, puede ser 20 sesiones inclusive, ¿verdad? Dependiendo del grado del tratamiento que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer el detallado en general de cómo sería el proceso y cuántos tipos de tratamiento va a entrar en esas 20 sesiones, por decirlo así. eso sería la parte ya de la ficha, no sé cómo le llama, ficha clínica, a los pacientes que usted atiende, donde anotan sus medidas, su peso, qué sé yo, si resulta o no resulta, fichita, ¿verdad? Bueno, esa no, fichita es lo que van a... Ingrid, ¿te escucho? no, ese sería el tratamiento que le vamos a hacer de acuerdo a la A la patología que patología. cada uno Ah, está bueno, atendiendo. Algo así, profe, no es bueno, la fichita. Bueno, a lo que yo no me refiero a las sesiones que ustedes van a hacer, me refiero a los tipos de tratamiento. No sé si hablaste de la parte de aparatología, pero hablaste de la parte de drenaje también, Dival, en tu tema. Entonces, por ejemplo, drenaje, ahí se divide, creo, otra vez eso. A lo que yo me refiero, por ejemplo, drenaje va a ser uno y su subdivisión va a ser 1.1. Y si tiene otra 1.2, ¿entendés? Así cada tema que van hablando. A eso me Ah, ya estoy entiendo. refiriendo. Por ejemplo, la parte de anatomía del abdomen sería tu uno. Y después tipo de músculo del abdomen, qué sé yo, sería tu 2. Pero si ese tipo de músculo se vuelve a subdividir, entonces va a ser 2.1, 2.2, 2.3. Inclusive hay la división 1.2.1 otra vez. Sí. Y esas cosas, por ejemplo, es lo que me puntuó también la doctora, pero así mirando el trabajo me dijo que está bien y uno lo que me dijo que tenía que volver a revisar. Profe, una consulta. Sí. En cuanto a la evidencia, Científica. nosotros podemos anexarle imágenes de internet o es necesario que nosotros estemos haciendo el trabajo, por decirlo así, y que nos tomen la foto a nosotros. Eso, eso sería muy lindo presentar cuando ustedes están trabajando los tratamientos con la persona que tiene flacidez. Pero eso pueden quitarse nomás con una persona X y la foto para poner como anexo, ¿entendés? Para Como poner como anexo, evidencia, ¿verdad? sí, así mismo como evidencia. Sí, Se pone en su traje o su bata o no sé qué usan, ¿verdad? Su uniforme sí, y alguien le quita la foto mientras estén trabajando. Pero obviamente sin mostrar la cara del paciente del por, paciente, sí, claro. solamente la parte del cuerpo sin su rostro, ¿verdad? Y, o si no, le pintan, le pixelan para que no se vea, pues está prohibido, pues. Podemos cortarle, no me da igual. Sí, igual. Y también pueden poner en el anexo la parte de su fichita de cada paciente.
También va en el anexo. Y otra cosita, sí, yo no sé si van a hacer encuesta o van a hacer entrevista. ¿Cómo? Si van a hacer encuesta o van a hacer entrevista. Mejor sería encuesta. Y encuesta entonces tienen que elaborar por lo menos 10 preguntitas. O mínimo Sí, 7, máximo 10 preguntitas. Porque después eso tenemos que nosotros graficar en la famosa tortita del porcentaje. sí. Y con las preguntas, profe, con Con las las, preguntas igual se hace eso. sí, vos haces las preguntas y hacer la encuesta a tus pacientes. Y esa respuesta de tus pacientes es lo que nosotros graficamos en la torta y sale el porcentaje. Yes, yes. Por decirlo así, una pregunta que vaya en la encuesta puede ser, eh, ¿te harías el tratamiento para mejorar la flacidez de abdomen, por decirlo así? Un ejemplo nomás. Y así Sí. voy haciendo varias preguntas. No, y puedes hacer ¿Pagarías si tanto alguna, por, sí, sí. pagarías tanto por tal tratamiento? Si puedes ver que si ya se hizo alguna vez y si ya acudió a algún tipo de otro centro y qué tal le Otro pareció la centro, atención, por ejemplo. Y en cuanto al claro. costo y así va surgiendo las preguntas. Entonces, O eso sea que es. ahí podemos complementarle con la parte de marketing que hicimos en el Sí, trabajo. sí, Adecuarnos a eso. así mismo. Y bueno, qué Ok, poquito que estamos. Y mandé el link igual. Bueno, voy a compartir entonces la parte del diseño porque hay diferentes tipos de investigación. Pero como les dije, el que nosotros vamos a utilizar es el diseño descriptivo, porque lo que hacemos es describimos claro. nuestro trabajo en sí. Bueno, diseño de estudio. Tenemos el diseño experimental, el diseño observacional, el estudio experimental. Se hace una intervención y se estudian los efectos de las mismas en los sujetos. Ejemplo, un ensayo clínico, una intervención educativa, una intervención dietética. Eso es cuando vos trabajas con personas. Por ejemplo, reunir un grupo de 10 personas, con 5 personas, por ejemplo, si vamos a irnos a la parte de intervención dietética, con 10 personas hacer, por ejemplo, la dieta keto que está de moda y con otras 10 dietas normales. Y ahí hacer un comparativo de quién de los dos grupos es el que baja más rápido de peso. En el caso de ustedes, si van a, bueno, en el caso de ustedes es también experimental, ¿por qué? Porque ustedes van a trabajar con pacientes y saben, como hablamos anteriormente, cada cuerpo es diferente, algunos se moldean más rápido y otros de forma más lenta, o sea, de forma paulatina. Y también tiene que ver mucho la parte alimentaria de las personas que acuden a su centro, ¿verdad? Que también hay que tener en cuenta. Entonces, el estudio experimental es cuando yo trabajo con personas. Y el estudio observacional no se hace ninguna intervención con los sujetos, solamente se está observando y midiendo los fenómenos de interés. En este caso, por ejemplo, el estudio observacional es cuando yo, por ejemplo, hago un trabajo de investigación y, por ejemplo, lo que quiero investigar es el bullying en una universidad, en un colegio. Entonces yo no voy a trabajar de forma directa con los alumnos. Lo que voy a hacer es un estudio observacional midiendo y mirando las conductas de los estudiantes. Ahí no hay contacto con el sujeto, eso es lo que quiere decir. Ahí. Según el marco muestral, a su vez, el observacional se clasifica según se establezca comparaciones o asociaciones entre las variables. El estudio descriptivo, las variables son observadas una por vez sin establecer comparaciones ni asociaciones entre ellas. Se utilizan estadísticas descriptivas, porcentajes, proporciones, medidas, proporciones o medias. Estudio analítico, se hacen comparaciones entre las variables y se analizan las posibles asociaciones entre ellas. Los resultados sirven para establecer medición de asociación por resultado, por organización o por valor.
Los estudios observacionales pueden ser descriptivos analíticos, los estudios experimentales son siempre analíticos. Bueno, acá en el estudio descriptivo, las variables son observadas una vez sin establecer comparaciones ni asociaciones entre ellas, te dice. ¿Por qué? Porque utilizan estadística descriptiva. Bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el diseño experimental y el descriptivo, porque como dije anteriormente, lo que vamos a hacer es describir y vamos a trabajar con sujetos, en este caso con pacientes. Acá hay un pequeño resumen del diseño, donde habla del muestreo, del marco temporal, del retrospectivo, traverso y prospectivo. En el diseño que yo le había enviado, pusimos de corte transversal. ¿Por qué de corte transversal yo les puse? Porque acá nos vamos a hacer un seguimiento de la investigación. Nuestro corte es solamente por 2 meses y ahí termina. No es que vamos a hacer un seguimiento con los pacientes para ver si ellos siguieron cuidándose o siguieron tratándose con ustedes para tratar de mejorar esa parte del área del cuerpo por el cual acudieron a ustedes. Prospectivo es lo que pasa ahora y retrospectivo es del pasado. O sea, pacientes del pasado que utilizan y comparan, por ejemplo, este grupo de pacientes tuvo resultados más rápido y este grupo de ahora menos. Fue en más sesiones ¿cómo se dice? Los efectos del tratamiento que ustedes le aplicaron. Entonces nosotros solamente usamos el marco temporal de corte transversal, porque solamente dura 2 meses nuestra investigación y ahí termina. Experimental, hay una intervención o una manipulación de la variable predictiva, establece la relación temporal de causa y efecto. Habíamos hablado en la hipótesis que había agregado al trabajo de ustedes sobre lo que era la causa y sobre lo que era el efecto. La causa, hablábamos de los tipos de tratamiento a ser aplicado, por ejemplo, en tu tema que era Dival, la flacidez, ¿verdad? Y de Alfredo, el tuyo. Celulitis en Bueno, miembro celulitis, inferior. sí. Y que habíamos hablado la parte de miembro inferior, la parte de piernas y a lo mejor glúteos, ¿verdad? Que hay también. Creo que pusiste el tipo 2, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que habla sobre la causa y el efecto. O sea, la causa sería el tratamiento y el efecto que va a tener sobre la flacidez o la celulitis. Por eso siempre una hipótesis es un supuesto, algo que vos no podés decir si va a resultar o no va a resultar, que solamente terminando tu trabajo. Por eso es que cuando sale en la tele la parte de fiscalía, supuesto autor del hecho, nunca le dice que sí es. ¿Por qué? Porque primero hay que investigar para luego sindicar que verdaderamente él es el autor del hecho. Por eso es que nunca en una hipótesis aseguramos algo. Observacional, no hay intervención, solo se observan y se realizan mediciones descriptivos. Las variables se observan individualmente una por vez, de corte transverso. Analítico, se busca la relación entre las variables con un corte. Y también hay casos de control. En este tipo de investigación analítica es con coco. Vos, por ejemplo, haces una investigación de 1 a 2 meses, después volvés a hacer otro corte con otro grupo para ver si tu intervención o tu investigación y más las recomendaciones que diste para dicho lugar siguieron cumpliéndose y si mejoró o no, por ejemplo, en el caso del tema anterior que di, del bullying, ¿verdad? Si ayudó a mejorar tu investigación dentro de ese instituto o dentro de ese colegio o escuela. Quito mi camarita porque me tapa mi power, por eso nomás. Por eso prendo y... Los diseños descriptivos que incluye, habíamos hablado que en nuestro trabajo ya tenemos el diseño de corte transverso. Todas las mediciones se realizan aproximadamente al mismo tiempo, que en nuestro caso es 2 meses, en una sola ocasión y sin periodo de seguimiento. Son muy adecuados para describir variables y sus patrones de distribución, designado a veces variables predictivas y de resultados sobre la base de
plausibilidad biológica aparente y la información procedente de otras fuentes. Hay dos tipos de fuente. Fuente primaria, que es de primera mano, y secundaria cuando ya acudimos a archivos, documentos, etcétera, etcétera. Da generalmente información sobre la prevalencia, la proporción de quienes tienen una enfermedad o una afección en un momento del tiempo. Ventaja del corte transverso, ¿cuáles son? Que no hay que esperar para que se produzca la variable de resultado. ¿Por qué? Porque en 2 meses termina y ahí ya termina la investigación. No es que vamos a seguir haciendo un seguimiento de ello. Son rápidos y baratos. No hay pérdida por el seguimiento. Los resultados definen las características y demográficas y clínicas del grupo de estudio en el inicio y revelan a veces asociaciones transversales de interés. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de estudio? Que dificulta para establecer las relaciones causales a partir de los datos de observaciones recogidas en un marco de tiempo transversal. Por ejemplo, creo que Vival, vos pusiste en tu trabajo el nombre de un spa y de la ciudad de... No te escucho. Luque, profe. De la ciudad de Luque. Y creo que tu spa se llamaba Viva, ¿verdad? Sí. Bueno, en ese caso, por ejemplo, la desventaja de ese tipo de investigación de corte transversal que solamente termina ahí, porque dice que hay desventajas, porque vos solamente en ese tiempo de abril y mayo, solamente esa gente que recurrió a tu negocio en abril y mayo es lo que vos vas a tratar. No es que vas a seguir viendo. Bueno, hay personas que solamente hacen 10 sesiones y después terminan y ya no van, pero si ven resultados, buenos resultados, vuelven a acudir y vuelven a hacerse más tratamientos, o sea, más sesiones. Pero, como dije, eso depende mucho de la persona, porque tampoco sabemos que no hacemos magia si es que no ataja la boquita, ¿verdad? No O sea son... que en mi caso, por ejemplo, profe, yo me estoy basando en mi trabajo de marketing. Por Está eso bien. usé el nombre justamente porque es el nombre que yo creé. Bueno, está bien. Es todo ficticio, pero No, es un proyecto a futuro, por decirlo así. no, y está bien, pero bueno, vos en este caso ya está haciendo tipo una investigación Sí, de lo claro, que claro, claro. sería a futuro tu propio centro. Claro, Está claro, bien, claro. Así. pero es lo que yo digo, elegiste un tema. Si uno elige un tema es porque alguna vez ya trató esa patología o esa afección, ¿verdad? Sí, sí, así Del mismo. cuerpo. Entonces ya prácticamente lo que vos estás haciendo es eso que vos ya hiciste, está plasmando dentro de un trabajo Claro. y vas a hablar conforme a ello, porque vos sabés a quién le trataste para tratar de quitar la flacidez que tenía esos pacientes. Entonces vos sabés cuál fue el proceso y cuál fue el protocolo que utilizaste y si tuviste un resultado bueno. Entonces Así eso mismo. nomás es lo que hay que cargar en el trabajo. Vos Sí. puedes, acá el único no es inconveniente ni problema, es tratar de todo lo que vos ya hiciste, tratar de crear, o sea, establecer dentro de la estructura de nuestro trabajo y hacerlo en orden y nada más. O sea, la idea principal sería Claro, mi tratamiento efectivo. sí, así mismo. Bueno, ¿qué son los diseños analíticos? Incluyen los dos cortes. Se conoce al factor de riesgo, variable predictiva, pero no el desenlace, variable resultante. Factor de riesgo, desenlace, variable predictiva, variable resultante. Este tipo de estudios de diseño analítico se da más bien para investigaciones de vacunas, de nuevas vacunas, cuando establecen población, no solamente 2, 10 poblaciones. En este caso, cuando uno hace este tipo de investigación analítico, ustedes saben que primero las vacunas se prueban en animales y luego en los humanos para ver qué tipo de reacción hacen. Y así, por ejemplo, población 1 tiene tal cosa y describen, analizan qué es lo que le pasa a esa persona.
Bueno. Estudio de caso de control, se conoce el desenlace, variable resultante, pero no los factores de riesgo, variables predictivas. Factor de riesgo, variables resultantes, variables predictivas. Corte prospectivo. El investigador define la muestra y determina variables predictivas antes de emprender un periodo de seguimiento para observar los resultados. Se conoce la exposición o el factor de riesgo, pero no el desenlace. Se comienza reuniendo una sola muestra en donde se mide la presencia o ausencia del factor del riesgo particular, variable predictiva, y se les controla realizando mediciones periódicas, que es un seguimiento de las variables de resultado de interés. ¿Qué entienden por esto cuando es con corte? Ay. No, es lo mismo que estaba diciendo Dival, que es experimental. Yo le tomo por ese lado, que está haciendo tipo ficticio y que alguna vez va a ser real. Algo así. Sí, No sí. sé. Algo parecido pues. Sí, bueno, retrospectivo analiza el pasado y prospectivo analiza el presente a futuro. Está bien. ¿Verdad o no? Sí, está bien, está bien. Ventajas del corte prospectivo: evalúa la incidencia, número de nuevos casos de, por ejemplo, una afección con un intervalo de tiempo específico. Cuando te pones, por ejemplo, un tiempo de 6 meses, o sea, cada 3 meses vos estás evaluando o valorando tu tema de investigación. Es útil para investigar las posibles causas de, por ejemplo, las afecciones. Establece la secuencia temporal de las variables, evita que las mediciones de las variables predictivas sean influenciadas por el conocimiento de las variables resultantes. El enfoque prospectivo hace que las variables sean medidas de forma más completa y exacta que con un enfoque retrospectivo, que es el que mira el pasado. Desventaja del corte prospectivo: la interferencia causal es un reto y la interpretación a menudo se ve enturbiada por las influencias de las variables de confusión, de elevado costo y de largo periodo, porque en el caso, por ejemplo, de las vacunas, como había ya hablado, no es como, por ejemplo, nuestras vacunas del COVID que salió, que rápidamente se lanzó al mercado. Saben que la preparación o la investigación de una vacuna para tratar, en este caso, la pandemia que estamos viviendo ahora, tiene un tiempo largo para producir. Por eso es que hay unas investigaciones que leí, investigaciones científicas de los Estados Unidos, que dijo que la AstraZeneca producía trombosis. Hay un estudio científico. Y después aquí se trajo esa vacuna y el ministerio salió y dijo que no producía que no tenía ningún efecto en la persona que se aplica. Y también salió en el noticiero que hubo personas que se aplicaron en la vacuna. Creo que tenemos el AstraZeneca, el Covaxin y el otro, el que era el Sputnik, puede ser. Bueno, que se puso eso y que ya después le reaccionó y se quedó lo internado. Pero como dije, como en todo pasa en el tratamiento. Algunos ven resultados a prima facie, o sea, de primera. En la primera sesión voy a ver un resultado. Y hay otros que requieren de más estudios para poder lanzar. Por eso es que hay gente que es reacia a aplicarse la vacuna por el corto tiempo que tuvieron para hacer una investigación valedera, vamos a decir. Pero ahora, según los médicos y según los estudios, la vacuna de Covaxin y la de esa Sputnik, que están teniendo resultados, porque esos que se vacunaron, que se contagiaron, no están mal. O sea,
tienen el COVID, pero su situación no es tan peligrosa como como los que entran y se mueren, ¿verdad? Sí tienen reacciones, pero ahí le ayuda bastante para que no tengan, para que no entren en un cuadro grave. Complicación. Sí, complicaciones, exactamente, para que no tengan complicaciones. Pero si bien igual se contagian, solamente que es leve. Es como la vacuna de la influenza. Te pones y te da el virus y te engripas re mal. Y hay algunos que por Claro, eso no quieren. O sea, toda investigación tiene un periodo de tiempo que sí o sí hay que cumplir. Y sí o sí hay que demostrar a través de una hipótesis. Por ejemplo, Dival, tu hipótesis puede ser también una hipótesis que no dé resultado. ¿Por qué? claro. Y así como la hipótesis de Alfredo puede ser tampoco que no dé resultado. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita mejorar su hipótesis con otros elementos para poder llegar al resultado que él está queriendo. En este caso, si él me habla netamente de tratamientos manuales, entonces, ¿qué puede hacer? Le agrega la parte y aparatología ayudaría a eliminar la celulitis tipo 2 en personas de tal a cual edad. Entonces le agrega otro elemento para poder quitar un resultado favorable en su trabajo de investigación. El trabajo de investigación, como dijo Dival, es cierto, es ficticio. ¿Por qué? Porque él el día de mañana, en un futuro, quiere convertirlo en realidad, quiere hacerlo realidad. Entonces él está basando esa investigación en lo que hicimos en marketing y está muy bien. Eso es tener proyección a futuro. Entonces eso es lo que uno en una investigación hace. Si vos querés abrir un centro, un SPAT, tenés que hacer una investigación de mercado para poder abrir y también tener en cuenta el lugar y si hay otras competencias, ¿para qué? Para poder establecer un precio. En nuestro caso, nuestro objetivo de nuestro trabajo, ya sea de la flacidez o de la celulitis, es mejorar la imagen corporal de nuestro paciente. O sea, ese es nuestro objetivo. En cuanto al ejemplo ese que diste de la vacuna, profe, Sí, puede que la vacuna no es que te va a proteger del no, todo de la enfermedad. O sea, vos por más que vos te apliques la vacuna de la influenza, ¿verdad? Te va a agarrar nomás otra la gripe, pero no te sí, va a agarrar tan fuerte. así mismo. Esa nomás es la diferencia entre te pones y no te pones. En ambas te van a agarrar Sí, luego, sí, así pero mismo. la probabilidad de que sea fuerte es con la vacuna, si es que vos te aplicas, no va a ser tan intenso como la otra opción que si es que no te pones. Así El mismo. Y mismo sistema del COVID sería Sí, lo del COVID, por ejemplo, vos te pones y ellos te también. dicen, vas a tener estos síntomas probablemente. Y Ujú, te da las opciones, ¿verdad? Y te explica, ¿verdad? sí, Para que vos no te asustes, porque te claro, está advirtiendo de que te va a producir algún reacción. síntoma de compañía. Puede ser que reaccione o puede ser que no reaccione también. así mismo. Igual lo malo le va a agarrar otra de COVID igual. Sí, exactamente. La vacuna no quiere decir que porque estés inmunizado ya no te da, pero como dijiste, Ingrid, sin complicaciones. O sea, de probabilidad 100% puede Sí, ser que un 90% no te agarre fuerte, por ejemplo, así pero te va a mismo. agarrar igual. Así mismo es. La verdad que esta enfermedad es muy rara, porque imagínate, gracias a Dios a mí no me falta nadie en mi mesa, pero es raro. En una familia, por ejemplo, la agarra a la esposa, pero al marido no la agarra y están viviendo juntos. O la agarra a dos y son 10. O sea, es raro. Yo no entiendo. Sí, la verdad que sí. Y así, y por ejemplo, mi hermana vino de un viaje y ahora se hizo el hisopado y le dio positivo, pero a ella ni resfrío le dio. Y le dio positivo ahora. Pero igual estamos en cuarentenado, como se dice, porque la que le fue a buscar desde su viaje fui yo ahora. Pero hasta ahora no tengo nada. O sea, Pero no tiene me... mucho que ver la parte inmunitaria, profe. Sí, yo también Vos tenés calculo. una buena defensa, Sí, evidentemente los síntomas no se te van a presentar, pero si tenés poca defensa, sí o sí te van a triplicar en síntomas, en muchas otras sí, reacciones que tu cuerpo va a presentar, ¿verdad? así mismo. Tal cual.
pero hoy, por ejemplo, nos caímos con eso, ¿verdad? Ella era asintomática, pero ella Sí. cuando viene su viaje luego se encierra 10 días en su casa y después recién vuelve a su trabajo. Pero resulta ser del viaje que vino, dos compañeros dieron positivo y por ende, como estaban trabajando todos juntos haciendo auditoría, le salió a ella hoy positivo y la que le buscó el viaje fui yo. Y ahora estoy también así. Mañana me hago mi hisopado porque tampoco tengo nada. Y cuando me duele la garganta, oh, esos mates calientes lo para matarle y que se vaya en mi jugo gástrico. Pero, pero vos sabés que, Por la profe, duda ya, profe. Sí, la gente pues relaciona nomás ya con el sí, síntoma. Puede ser que vos sí, tengas una gripe normal también. así No mismo. justamente que sea COVID. Claro, así mismo. Pero como Tal que cual. todos estamos ya con el tema COVID, cualquier sintomatología que te da, ya pensamos que es COVID. Sí, así Tipo, mismo. la cabeza ya nos da así, Sí, porque todos los días que se habla es de eso. sí, No hay de otro tema. Solamente así. el COVID, no se habla de influenza ni nada, todo es COVID Sí. Y conste que hay mucho dengue también y nadie habla sobre también. eso. Sí, Nadie habla. Y el dengue también te da fiebre, dolor sí, muscular y ah, todos los sí, síntomas del COVID sí, se confunde. se Pero confunden. bueno, estamos acá. Gracias a Dios que estamos todavía todos aquí. Sí. Bueno, corte retrospectivo difiere del prospectivo en que la reunión de la muestra, las mediciones iniciales y el seguimiento ya se hay, o sea que ya se hizo, ya se produjo en el pasado. Este estudio solo es posible si se dispone de datos adecuados sobre factores de riesgo y las variables resultados en un cohorte de las personas que han sido reunidas con otros afines. Bueno, este corte retrospectivo, por ejemplo, puede darse, por ejemplo, cuando hace una investigación analizando el índice de asalto que hubo, por ejemplo, en la ciudad de Asunción con el otro ministro del Interior y cuando asumió otro. Que recuerdan que cuando asumió Euclides Acevedo, el índice así de asalto, de cosas así que pasaba, disminuyó la estadística. Y cuando vos querés hacer ese tipo de comparaciones, siempre a la fuente que vas a recurrir es a la parte de estadística y censo del, del Poder Ejecutivo, donde tienen las informaciones ahí, para ver el porcentaje, por ejemplo, índice de, de muerte, en, por ejemplo, en mujeres embarazadas de 15 a 18 años, que hay fuentes estadísticas donde podemos hacer ese tipo de investigaciones para poder hacer una comparación retrospectiva cuando analizas cosas del pasado con el presente. ¿Cuáles son las ventajas del cohorte retrospectivo? Es menos costoso y requiere menos tiempo que los prospectivos. Los participantes ya están reclutados, las mediciones iniciales ya se han realizado y el periodo de seguimiento ya tiene lugar. ¿Dónde estaba? Este ya está. Ya han tenido lugar. Ahí está. Desventaja del corte retrospectivo. Es limitado el control sobre el método muestreo de la población y sobre la naturaleza y la calidad de las variables predictivas. Los datos existentes pueden ser incompletos, inexactos o medidos de manera que no son ideales para responder a la pregunta de investigación. Estudio de caso de control. El investigador lo que hace aquí es trabaja de forma retrospectiva, empieza escogiendo una muestra de la población de pacientes con la variable de resultados, los casos, y otra de una población sin ella, o sea, sin los controles. A continuación, compara los niveles de distribución de las variables predictivas en las dos muestras para ver cuáles son, o sea, cuáles están asociadas con y podrían ser causa de la variable de resultado. No pueden ofrecer cálculos de la incidencia o prevalencia de una enfermedad. Proporcionan información descriptiva sobre las características de los casos y lo más importante es que la asociación entre cada variable predictiva y la presencia o ausencia de la enfermedad. Bueno, estos estudios de caso y de control
podemos volver, por ejemplo, cuando tenemos dos grupos. Por ejemplo, a un grupo de IVAL, a un grupo de sus pacientes de 5 le aplican netamente lo que es la parte de aparatología. Y al otro grupo, todo lo que es la parte manual. Entonces hace un estudio de caso, viendo qué grupo tiene mejores resultados en uno, si tenés mejores resultados con la aparatología o con la parte manual. Ese es cuando hace un estudio de caso de control aplicando diferentes cosas. Ventajas de caso y control. Eficacia para las variables, resultados poco frecuentes. Una de sus ventajas es rápida y elevada producción de información a partir de la relativamente pocos participantes. Utilidad para generar hipótesis, el enfoque retrospectivo de los estudios de casos y controles y su capacidad para examinar un gran número de variables predictivas lo hacen útiles para generar hipótesis sobre la causa de un nuevo brote de la enfermedad. En nuestro caso, por ejemplo, creo que en China se vacunaron todos ya y también en Chile y volvió a brotar la enfermedad. Se vacunaron, todos se inmunizaron, pero volvieron a contagiarse. Pero en este caso el estudio que hicieron fue que en la primera, bueno, hubo así grupos que la primera vez que se contagiaron no tuvieron, o sea, fueron asintomáticos. La segunda vez, ya después de ser vacunados, ya tuvieron mayores síntomas, o sea, fue un poco más complicado. También pasa aquí. A algunos no le pasa nada y a otros sí tiene complicaciones y de repente hasta graves, hasta que te lleva al famoso vuela alto que vemos siempre ahora en el... Yo no quiero más ver mi Facebook ni nada, porque todo es vuela alto, te falta esto, te falta aquello. Y siempre me pregunto por qué mueren, ¿verdad? Le pregunté a un doctor, yo no, le escuché y me dijo que a veces varias de las personas mueren porque están mal medicados. O sea, no hay una buena atención. Pero como le dije yo a este médico, que imposible es, doctor, para la gran cantidad de personas que se acercan al hospital y no hay insumos, no hay nada, no tienen nada. Y los pacientes, o sea, los que pasaron por este tipo de enfermedad saben que no hay nada y que mínimo el gasto diario es 5 palos por día. Los medicamentos son caros. Entonces, vos puedes hacer un estudio analítico con respecto a estos casos, que en cada cuerpo, como dijimos, así como en la parte de estética, es diferente, es así también en la parte clínica de los pacientes que tienen. En uno es, no sienten nada y en otro es así fatal, hasta letal, tienen complicaciones, hasta que le llevan a la muerte. Es cuando vos así analizás situaciones de cada paciente y ver por qué es diferente en cada persona. Pero eso solamente uno puede llegar a una conclusión de investigación con una investigación. En este caso, ¿hace cuánto va? Ya es un año la pandemia, hizo en marzo. Y siguen investigando. Porque ahora directamente con la nueva cepa, directamente tu pulmón fulmina. Fulmina la nueva cepa tu pulmón. Y como vos dijiste, Dival, si tu sistema inmunológico está bien, yo creo que la vas a poder librar. Bueno. Y profe, y depende mucho también de cada individuo, creo yo, en tema de alimentación, porque venimos arrastrando ya la mala alimentación, no hacemos actividad física, miles de cosas, ¿verdad? Sí. Y entonces nuestra inmunidad internamente está fatal. Imagínate un virus de esto que venga y te ataque. Y vos no está preparado, uno no está preparado internamente, entonces letal a muchos la agarra. Sí. Y sí, y también por otras complicaciones, no solamente por la parte enfermedad de base Y eso. y todas esas cosas. Bueno, marco temporal. Según el marco temporal, el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de nuestra información, que en nuestro caso es de 2 meses, abril, mayo. Sección transversa.
Sección transversa es un corte único en el tiempo, ya que se toman las medidas o las variables una sola vez en cada sujeto. Y los tres tipos de diseños observacionales. En este caso tenemos descriptivo, que es lo que nosotros vamos a utilizar, casos y controles, y cortes son posibles este tipo de corte transversal. Sección longitudinal, cuando se extiende su análisis a una sucesión de momentos temporales. Estudia una o más variables a largo periodo. Por ejemplo, sección longitudinal, por ejemplo, tu corte va a ser cada 3 meses. Estudia una más variable a lo largo de un periodo que varía según el problema investigado y las características de la variable que se estudia en este tipo de estudio. El tiempo sí es importante por ser determinante en la relación de causa y efecto que hablamos anteriormente. Retrospectivo. El tiempo de ocurrencia de los hechos o el registro de la información fue en el pasado. Son aplicables a 3 tipos de diseños observacionales. Se toma una muestra del pasado y se la mide en el presente, estudio descriptivo. Se toman 2 muestras en el pasado con sujeto expuesto y no expuesto a un factor de riesgo y se lo sigue hasta el presente, estudio de corte. Se toman 2 muestras en el pasado, una con la enfermedad y otra sin ella, para ver diferencias en los factores de riesgo entre los 2 grupos que se dan entre los estudios de caso y de control. Y el prospectivo, que es el tiempo de ocurrencia de los hechos o el registro de información que será a futuro. Solamente el estudio descriptivo y estudio de corte son posibles este tipo de investigación entre los observacionales. El estudio de casos y de controles no es posible porque en este se empieza con la variable resultante. Bueno. Acá voy a salir y voy a poner nuestro trabajo. ¿Dónde está mi Word? Acá está. ¿Ven ahí? Bueno, este es el estudio de diseño que yo les pasé. Acá tenemos, por ejemplo, tipo de estudio. El tipo de estudio es descriptivo. ¿Por qué? Porque va a tratar de caracterizar cómo se presentan las variables de estudio, que en nuestro caso nuestras variables de estudio son nuestro tratamiento y el efecto que produce en la patología que queremos sanar. Que, como siempre voy diciendo, en el caso de la flacidez o en el caso de la celulitis. ¿Qué se hace? Se anotan sus características sus rasgos más característicos, es decir, describe lo que es la patología en sí y plantea posibles relaciones entre las variables. Que en nuestro caso, como dije, nuestra variable de estudio es el tratamiento corporal y la flacidez. Transversal, habíamos visto en las diapositivas de corte transverso. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta un propósito que es describir las variables y analizar su incidencia en un momento determinado y en un único tiempo. Único tiempo quiere decir en ese periodo de abril y mayo. Después tenemos... Después también tenemos, el estudio tendrá un enfoque cuanti y cualitativo, dice acá. Pero si vamos a utilizar encuesta, solamente vamos a dejar en cuantitativo. ¿Por qué? Porque cuantitativo lo que hace es mide nuestra encuesta a través de bases numéricas. Y si hacemos cualitativo, debemos hacer una entrevista, porque cualitativo expresa las cualidades de las personas. Entonces, si van a utilizar solamente el cuantitativo, le borran el cualitativo y hacen cuantitativo. Porque el cuantitativo, por ejemplo, se va a procesar datos cuantitativos provenientes de cuestionarios de encuesta, como así también datos cualitativos obtenidos a través de la entrevista. Pero en tu caso me dijiste, Dival, que solamente vas a utilizar el estudio cuantitativo, entonces solamente vas a dejar el primero, enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque se van a procesar datos cuantitativos provenientes de cuestionarios de encuesta y el resto le borras. Y hasta 10 personas puedo hacer o 15, profe. Eso depende de vos ya. Sí, sí, depende de vos. Si vos tenés, por ejemplo, 15 personas o 20 personas,
es una pregunta, un gráfico, un porcentaje, un informe, que también les voy a mostrar cómo hacer. Ok. Área de estudio, dice, el área de estudio comprende 26 jugadores de categoría juvenil. En este caso, el área de estudio comprende 20 pacientes de él, y ahí le pones, por ejemplo, Spa Diva. ¿Entendés? Le van a borrar ese jugador. Este es un ejemplo nomás. Ahí ya ustedes cargan lo que... Por ejemplo, en mi caso, el área Sí, de estudio comprende de 10 pacientes sí, con flacidez abdominal. sí. Hacer tratado en el Spa Diva. Viva espacio, claro. Ahí está. Después tenemos tipo de muestreo, que no probabilístico por conveniencia. ¿Por qué? Porque dice se toman los casos o unidades que están disponibles en el momento. En este caso es en el momento, desde abril y mayo, quienes vinieron a tratarse contigo. La cantidad de Sí, personas. sí, que vinieron con eso vos vas a trabajar. Después Ahí tenemos, sería, profe, hay tipo de muestreo. Viste que vos le estás diciendo el ejemplo a Dival, ¿verdad? sí, Ahí en área de estudio, pues le dijiste 10 aproximadamente, sí, ¿verdad? Y sí. ahí en tipo de muestreo, pues estás diciendo lo que vinieron en su spa. Y en este caso puede ser más de 10 No, o los 10 claro. igualmente. No, es un ejemplo nomás, puede ser más de 10. Porque Ah, puede de ser más de aquí 10. en abril a mayo vos pudiste haber tenido como 40 pacientes que vinieron a tu clínica. Ah, sí, O sea, exacto. depende de cada uno, porque saben, más personas tenemos que hacer una pregunta, son más... Varias preguntas más. y sí. Claro, ya. Entonces, Ah, yo pensé que tenía que ser el área de estudio la misma cantidad que el tipo de no, muestra. vos podés hacer No, tu Así, no es área, necesario. En el no, tipo de muestreo, puede, de esos 10 que vos hablaste en área de estudio, puede ser que 6 nomás se hayan ido, por sí, ejemplo. así mismo. ah, ya, Puede tener, perfecto. inicialmente, por ejemplo, justo el día que empezaste, acudieron 30. De esos 30 quedaron solamente, para terminar el trabajo, te digo, de Ujú, esos 30 quedaron solamente 10. 10, ya, perfecto. Bueno, instrumento de recolección de datos. Habíamos hablado de que si optaste por el enfoque cuantitativo, solamente te quedas con eso y le borras el cualitativo. Aquí en instrumento de recolección de datos tenemos método cuantitativo, encuesta a través de cuestionarios aplicados. Ahí vos me ponés Dival a 15 pacientes, de, no sé, no recuerdo si pusiste de mujeres de tal o cual edad. De 25 Y a bueno, y ahí 40. le pones eso. Y método Es donde dice cuantitativo. sí, cuantitativo. Ese es lo que vos vas a dejar, y vas a borrar el método cualitativo porque entrevista no vas a tener. ¿Se Mm, entiende hasta ahí? ¿Tienen alguna sí, consulta? Nada. Ok. no. Y si, por ejemplo, Ingrid opta por la entrevista, entonces ella borra método cuantitativo y deja método cualitativo. Encuesta estructurada al 100% de la muestra a través de guías de entrevista. O sea, ella prepara las preguntas y es como, no puede salir, pues tiene que contestar sí o no, sí o no, sí o no. Ujú, ya. Y acá tenemos procesamiento de datos. Los datos cuantitativos serán procesados por técnicas de tipo estadístico con soporte informático y análisis que permiten cuantificar y agrupar los datos que serán presentados en tablas y gráficos. Yo había hablado de tortas, pero hay diferentes tipos de gráficos. Tenemos la barra, tenemos esa línea que sube, que baja, o la torta. Y en el caso, por ejemplo, de Vival, él deja este procesamiento de datos cuantitativo y borra el cualitativo, si no va a usar los dos. Entonces acá pues ya explica todo cómo vas a hacer la parte de tu procesamiento de Claro. datos. Ahí solamente le cambiamos cuantitativo o cualitativo, ¿verdad? Depende de lo que vos utilices, Ingrid. Si vos vas a utilizar Ah, cuantitativo, dejas cuantitativo. Si vas a utilizar dejo. cualitativo, dejas cualitativo. Por eso explico que cuantitativo es encuesta y cualitativo Ya, entrevista. ¿Por qué? Porque el cualitativo te da las cualidades
de las personas. Sin embargo, el cuantitativo solamente te refleja datos numéricos. Y esa es toda la parte de diseño de la investigación. Y ahí entra la bibliografía. Sí. Después ya es la bibliografía. En este caso, en el caso de la bibliografía, vayan anotando los datos de donde ustedes quitaron la información. Eso tienen que anotar ya, porque después yo les voy a mostrar cómo en cada párrafo se inserta. Al vos poner tu cursor, directo te va a llevar al libro que utilizaste, esa parte de tu trabajo. Porque eso y todo se va a mirar. No puedes decir nada más, ya cómo hacer eso, profe. Y voy a tener que grabarme para poder mostrarle, porque hay que utilizar un sistema para poder colocar. Hay que cargar el autor, la fecha, el tiempo, y después le da clic y ya te salta ahí en tu trabajo. Pero voy a pedir a alguien que me grabe mientras yo estoy haciendo el proceso, entonces eso puedo alzar para que puedan ver y puedan hacer. Ahora lo que me interesa es, hablamos la parte del diseño, que eso va a quedar así como está, y también me interesa que vayan ordenando su marco teórico, que vayan cargando ya, así como hablamos la parte de anatomía, la parte de fisiología, un poquitito solamente de la parte que van a hablar. No me hablen de todo ahí, de lo más importante, que es la zona que ustedes van a estar trabajando. De la zona que cada uno le corresponde, vamos a decir. Así mismo, Ingrid. Entonces, vayan ordenando, porque esa parte es donde si es que trabajar todo el día lleva tiempo. Profe, consulta. Sí. ¿Todavía no hay una fecha aproximada más o menos para la defensa? Una vez que ustedes entreguen todo su borrador, todo anillado, porque el segundo ya se imprime todito y se anilla, la parte de arriba es transparente y la parte de abajo es azul o la tapa negra. Una vez que ustedes entreguen eso para que la autora lea y recepcione, porque tienen que entregar toditos. Pero esta segunda parte que nosotros vamos a hacer, no vamos a hacer otra así como hicimos con la primera, así en carpeta. No, este ya va impreso, sí, con el anillado. Sí, completo, con el anillado. Ya tiene la primera parte de la portada donde hay agradecimiento, dedicatoria, resumen. Y tiene que ser a color. A color, así mismo. Y también recuerden que la parte de las fotos pueden poner la parte de anexo también. No vayan a poner dentro de su trabajo. Y tienen otra consulta, pero voy a hacer ese del párrafo, cómo se hace para que ya vayan teniendo y para ganar tiempo. Ahora en este feriado largo que la verdad que toda esta semana estuvimos así, porque Alicia pues no se va a trabajar por el tema de que sigue estando en Itagua con su mamá, ¿verdad? Por lo que está pasando. Por suerte se le quitó ya el tubo a su mamá y está respondiendo bien. Entonces, sí, por suerte. Entonces, este jueves creo que va a ser feriado, ¿verdad? No recuerda. Viernes. Y viernes, sí, viernes, sí, porque sábado es 15, sí. Entonces lo que yo voy a hacer es, me voy a grabar, voy a pedirle a mis hermanos que me ayuden a grabar ese proceso, como te dije, de la parte de bibliografía. Y si alguien ya tiene la bibliografía de su trabajo, me pasa y yo hago en su trabajo. Pero primero tenemos que ordenar nuestro marco teórico para poder hacer. Y si es que alguien ya tiene todo ordenado, me pasa, entonces yo le pongo su bibliografía en su trabajo y eso es lo que yo voy a pasar en el grupo, para que tengan. Dale, profe. Y también me voy a grabar cómo se hace en Excel la parte de los gráficos, para que salga la torta con las letras. Entonces, si ustedes ya van haciendo sus preguntas, ya hacen ya su parte de tabla y de gráficos. ¿Está bien? ¿Tienen una consulta? No sé si el tema este de la encuadernación, profe, Sí. nosotros nomás tenemos que rebuscarnos en algún X lugar o el instituto nos puede facilitar algún lugar en donde mandar a hacer, por decirlo así. Económicamente, por favor. Y la verdad que hay que ver
dónde es más barato, porque hay algunos lugares que 500 te cobran por imprimir y 1000 si es a color. Ya es el más. Pero voy Sí, yo a... estuve averiguando y me dijeron 1500 por cada hoja color y 120 me va a salir la encuadernación. Con la encuadernación y la impresión. Con la encuadernación, sí. Ah, ya. Y Solamente. puedo, acá cerca de esta universidad, ¿cómo se llama la que tuvo problemas? UPA, no, no es UPA. Unisal, no, La que no. está arribando del instituto, No, la no, otra es cuadra, acá en el centro. En el centro está la universidad tan grande a la de Asunción. de Asunción. Ahí se suele hacer la copia, creo que te cobraba 500 a color y todo, pero voy a averiguar y les voy a decir. De por Entonces, ahí, si sí, conoce algún lugar, profe. dale, voy a Oh, averiguar. profe, y no puede ser blanco y negro nomás la copia para entregar y el otro a color cuando es en el cuaderno ya. Y No podría hacer la eso, verdad que profe. la doctora me dijo a color, pero voy a hablar otra vez con ella. El viernes se va a ir al instituto y voy a hablar con ella y le voy a decir por Para la situación facilitar misma. un Sí, poquito, sí, por favor, bueno, profe. bueno, yo le voy Para a... entregar, entonces así Gastos no ahorramos ponemos. para el libro completo que sea a color, porque ese va a tener un costo y Elevado. no es tan barato Así es, sí, para sí, hacer la color. bueno, no hay Digo, problema. ¿verdad? Mi No, opinión, no está sé bien, los otros compañeros. Ah. no, está bien, Ingrid, está bien. Bueno, yo voy a consultar, no, el viernes pues es feriado, Feriado. el jueves, sí, el Mañana. jueves, bueno, mañana. Bueno, en realidad le voy a llamar por teléfono nomás ya y después le aviso dentro de un rato, ¿sí? Le voy a Dale, profe. consultar para que sea blanco y negro, y en realidad que sí, porque van a gastar. Por el costo, pues, Sí, yo sé, profe. yo Y sé. entregamos todo así como ella quiere el libro, como tiene Sí, que ser el libro. sí, tienes razón. Bueno, mañana yo le llamo y les tiro en el grupo si me dijo sí o no. Y ya Genial, vamos profe, a gracias. Dale. Y el lunes voy a estar entregando los trabajos porque me dijo que el lunes iba a tener, excepto lo de Laura que me entregó hace poco. Viste que Laura desapareció y ahora sí. me pidió disculpas, no sé qué le pasó. Le dije que no había problema, hablé con ella y me va a esperar con Laura y con Olga, que hasta ahora estoy poniendo algunas cositas bien. Avísame nomás a mi profe para poder retirar el mío con el de Alfredo sin problema. Bueno, dale, Dival, no hay problema. Yo les aviso. Y Esté bueno, por ahí no, nomás. nos vemos. De igual forma me pueden escribir en el privado cualquier duda, consulta, no hay problema. Dale, ¿Está? profe. Dale, nos vemos. Gracias, Gracias. profe. Dale, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.